¿Alguna vez te has preguntado si realmente existe un plan llamado destino en el que todo está escrito? ¿O si todo lo que nos ocurre es la simple suma de acontecimientos aleatorios que pueden desatar las más increíbles coincidencias? Y es que a lo largo de la historia han ocurrido eventos tan extraordinarios que es difícil responder a esas preguntas. Y solo pregúntate, ¿cuál es la probabilidad de que seas impactado 3 veces por un rayo? ¿O acaso alguien podría sobrevivir a 2 bombas nucleares? Ahora imagina que naces el día que pasa el cometa Halley y mueres el día que regresa 75 años después. ¿Y algo de esto es posible? La respuesta es sí. Y hoy hablaremos de estas coincidencias y situaciones únicas en la vida que ocurren y pueden ser divertidas o perturbadoras. Prepárate para abrir tu mente a sucesos que superan cualquier tipo de ficción que hayas leído, visto o escuchado. Toma asiento y no te apartes de la pantalla ni un momento. Estás por conocer las 15 coincidencias más grandes de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Separados al nacer. La historia con la que comenzamos parece de película y nos hace pensar en el vínculo tan poderoso que puede existir entre hermanos gemelos, uno que supera a toda lógica. James Lewis y Jim Springer nacieron en 1940 como hermanos gemelos, pero fueron separados inmediatamente. Ambos llevaban una vida aparentemente normal hasta que en 1979 no solo se reencontraron, sino que también descubrieron que por más de 3 décadas habían estado haciendo lo mismo. Todo comenzó cuando Jim Lewis, ya de 39 años, escuchó a su madre hablando imprudentemente sobre él y sus orígenes. Tras encararla, descubrió que era adoptado y que además tenía un hermano gemelo. El llamado de la sangre lo hizo buscar a su hermano James, a quien terminó encontrando, y para su sorpresa ambos tenían más en común que solo la genética. En primer lugar, ambos se llamaban James, pero para evitar confusiones los llamaremos James y Jim. Fueron adoptados por 2 familias distintas y tomaron caminos separados, pero que recorrieron de manera similar. Para empezar, ambos eran muy malos en ortografía, aunque amaban la matemática. Hasta aquí eso sería normal, incluso entre gemelos que han vivido juntos. Pero resulta que la vida amorosa de ambos tampoco era tan diferente. Se casaron con mujeres con el nombre de Linda y se divorciaron para después casarse con mujeres con el nombre de Betty. Tuvieron un perro al que llamaron igual. Además de esto, los hermanos eran amantes de los automóviles Chevrolet y eran grandes fumadores, de la misma marca. Coincidencias demasiado increíbles. Sin embargo, James y Jim no son la única historia de gemelos separados al nacer, pues en 1977 les sucedió lo mismo a Kathy y Lori, aunque fue porque formaron parte de un polémico experimento que buscaba descubrir qué tan similares podrían ser la vida de gemelos separados al nacer y dados a familias del mismo nivel social. ¿Cómo lo descubrieron? Pues ambas tenían conocidos en común y fue gracias a una amiga de Kathy, que a sus 16 años descubrió la existencia de su gemela. La amiga le comentó que se parecía mucho a alguien que ella conocía y que casualmente también era adoptada. Cuando Kathy se enteró del cumpleaños de la otra niña, bastó una llamada para sacar la verdad a la luz. Las adolescentes vivían a una distancia de 24 kilómetros una de la otra y tenían amigos en común. Sin que ellas lo supieran, sus padres sabían de la existencia de la otra gemela desde hacía una década, pero les habían obligado a mantenerlo en secreto como condición inicial para que se las dieran en adopción. Es importante destacar que este experimento separó a al menos 10 conjuntos de bebés gemelos o trillizos en Estados Unidos, o al menos esos son los casos conocidos. Número 2. Sobreviviente a 2 explosiones atómicas. Tsutomu Yamaguchi fue un ingeniero japonés que durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial vivía de manera honesta trabajando y manteniendo a su familia. Había logrado mantenerse al margen de la guerra, pero esta lo alcanzó. El 6 de agosto de 1945, Yamaguchi estaba en Hiroshima por motivos laborales cuando la bomba atómica Little Boy fue lanzada sobre la ciudad por parte del ejército de Estados Unidos. A pesar de estar a solo unos pocos kilómetros del epicentro de la explosión, logró sobrevivir a pesar de las graves quemaduras y heridas que sufrió. Aquel momento lo marcó para siempre. Jamás había visto un nivel de destrucción tan grande.
Creo que me desmayé por un tiempo, dijo Yamaguchi décadas después sobre ese bombardeo. Cuando abrí los ojos todo estaba oscuro y no podía ver mucho. Fue como el comienzo de una película en el cine antes de que comenzara la imagen, cuando los cuadros en blanco simplemente parpadean sin ningún sonido. Y es que quedó temporalmente ciego por el brillo de la explosión, la cual también le rompió los tímpanos. Pero aún no había vivido lo peor, ya que el destino le tenía reservado algo más. Cuando regresó a su ciudad natal, Nagasaki, tuvo que reintegrarse al trabajo aunque seguía herido y lastimado. Estaba vendado en gran parte del cuerpo. Era un 9 de agosto cuando estaba contándole a su superior la indescriptible experiencia de la que se salvó en Hiroshima, cuando el paisaje fuera de la oficina se iluminó repentinamente con una luz cegadora que paralizó la respiración de Yamaguchi. Era la bomba Fat Man, estallando y destruyéndolo todo. De repente la misma luz blanca llenó la habitación, recordó Yamaguchi. Pensé que la nube en forma de hongo me había seguido desde Hiroshima. ¿Pueden imaginar vivir dos experiencias tan surreales y sobrevivir? Por fortuna, Yamaguchi pudo vivir una vida larga junto con su familia y falleció en el 2010 a la edad de 93 años. Aunque es reconocido oficialmente como el único sobreviviente a la destrucción de las dos bombas, el Museo de la Paz de Hiroshima calcula que 165 personas pudieron pasar por las mismas circunstancias. Número 3. Bebés del cielo. Durante los años 30, un hombre llamado Joseph Figlock estaba caminando por la calle Abbey en Detroit, cuando un bebé cayó desde una ventana del segundo piso y lo golpeó en la cabeza, pero ambos terminaron ilesos. Sin embargo, poco tiempo después se repitió el suceso en la misma calle y con el mismo hombre, pero con distinto bebé. Este hecho recuerda que muchas coincidencias no tienen que ser grandes para ser curiosas. Número 4. Una profecía escrita. Hay quienes creen que los Simpson predicen el futuro, y aunque la serie tiene varias coincidencias en su bolsillo, en 1898, casi una década y media antes del hundimiento del Titanic, el escritor Morgan Robertson escribe un libro titulado El hundimiento del Titán, o La inutilidad, el cual no fue muy relevante y pasó desapercibido en su momento. Sin embargo, en el libro se habla del naufragio de un transatlántico considerado insumergible debido a la colisión con un iceberg, y de la muerte de casi todos sus pasajeros por culpa de la falta de botes salvavidas. Tras la tragedia del Titanic y todo el escándalo mundial que provocó, fue cuestión de tiempo para que quienes leyeron la novela lo revelaran a los medios de comunicación, y se hicieran públicas las numerosas similitudes entre la historia ficticia y la real. Se habló de maldición, de profecía, e incluso se dijo que Robertson tenía visiones del futuro, ya que según él había creado la trama a partir de un sueño que tuvo. Número 5. Los dos presidentes. Hay quienes creen que los presidentes estadounidenses Abraham Lincoln y John F. Kennedy están vinculados por el destino de alguna manera, debido a una serie de coincidencias. En primer lugar, ambos fueron elegidos en el 60, en 1860 y 1960 respectivamente. Prácticamente 100 años exactos los separan. En segundo lugar está el trágico hecho de que ambos sufrieron atentados que terminaron con su vida mientras eran presidentes en funciones. También se puede destacar que hubo otros aspectos en común. Luego de que sus vidas fueran terminadas, ambos fueron sucedidos por hombres con el apellido Johnson. Lincoln fue sucedido por Andrew Johnson y Kennedy fue sucedido por Lyndon B. Johnson. Ambos fueron el segundo hijo. Ambos fueron asesinados a tiros y con la única diferencia en la distancia. Mientras a Lincoln le dispararon a quemarropa, a Kennedy a distancia y por un francotirador. Los dos atentados ocurrieron un viernes y los culpables fallecieron antes de poder recibir un juicio por sus actos. Se dice también que Lincoln tuvo un secretario de apellido Kennedy, aunque esta afirmación no posee mucha veracidad. Ciertamente existe un sentimiento romántico al tratar de vincular la vida de los dos personajes históricos con un final similar y trágico, como que los nombres de los culpables John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald tienen 15 letras cada uno. En todo caso, ambos presidentes tienen como coincidencia haber sido dos de los presidentes más importantes e influyentes en la historia de los Estados Unidos. Número 6. El escritor que llegó y se fue en un cometa. El cometa Halley puede verse desde la Tierra cada 75 o 76 años.
Su última visita fue en 1986 y se espera que regrese en el 2061. Sin embargo, fue durante sus regresos entre 1835 y 1910 que ocurrió algo excepcional, pues en 1835 nació el reconocido escritor Mark Twain, y en 1910 cuando regresó el cometa, Mark falleció. El cometa lo trajo a este mundo y el cometa se lo llevó. Una coincidencia realmente bonita, pero no es todo, ya que fue el mismo escritor quien aseguró que se iría junto con el cometa cuando volviera, y así ocurrió. El día después de que fuera visible en los cielos, el escritor partió de este mundo a causa de un infarto, haciendo de su propia vida una de sus novelas con el mejor final posible. Vale la pena mencionar que durante la historia antigua los cometas solían ser presagios de mal augurio, ya que la primera aparición registrada del cometa Halley suele ser asociada a la derrota del último rey sajón, Harold II, durante la batalla de Hastings en octubre de ese año. Número 7. El sándwich. Como muchos saben, fue con el atentado contra el archiduque Francisco Fernando de Austria que se desató la Primera Guerra Mundial. Pero lo que algunos no saben es la gran coincidencia que llevó a esa situación. En 1914, un grupo de serbios bajo el nombre de la Mano Negra realizó un primer atentado contra el archiduque, quien paseaba en un descapotable. Uno de los miembros del grupo lanzó una granada al vehículo. Sin embargo, Fernando se dio cuenta y la arrojó rápidamente hacia cualquier lado, y el artefacto explotó dañando a víctimas ajenas al conflicto. Francisco Fernando quiso visitar a los heridos, a pesar de que le advirtieron que correría peligro, ya que los demás miembros de la Mano Negra se encontraban prófugos. Ante esto, la seguridad del heredero al imperio austriaco decidió tomar una ruta alternativa hacia el centro de la ciudad. Pero un malentendido hizo que se desviaran y se detuvieran al frente de un café, donde uno de los miembros de la Mano Negra, Gavrilo Princip, casualmente estaba comprando un sándwich, y este no desaprovechó la oportunidad. Número 8. Los trágicos Viernes 13. Normalmente se asocia el Viernes 13 como un día de mala suerte, una especie de día trágico donde todo lo malo que podría pasar pasará. Y aunque cada quien tiene sus supersticiones, ha habido algunos eventos en la historia en los que un Viernes 13 es la fecha clave. En 1916, varias avalanchas mataron a más de 10.000 soldados en el frente italiano durante la Primera Guerra Mundial. En el 1939 ocurrió uno de los peores incendios de la historia en Victoria, Australia. 71 muertos y casi 20.000 kilómetros cuadrados devastados. Más de 3.000 personas se quedaron sin hogar. En 1940, las tropas alemanas bombardearon Londres, destruyendo patrimonios muy importantes de la capital inglesa, como el Palacio de Buckingham. En 1972 ocurrió la tragedia de los Andes, avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, en donde iban 40 pasajeros a bordo. Este se estrelló en los Andes. Como consecuencia, los sobrevivientes tuvieron que alimentarse de los cadáveres de sus compañeros, suceso que inspiró la película La Sociedad de la Nieve. En el 2015, Francia sufrió una ola de ataques terroristas en París, y en el 2020, Donald Trump declaró estado de emergencia por la pandemia. Número 9. La profecía de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe escribió una sola novela llamada La narración de Arthur Gordon Pym. En esta se cuenta la lucha por la supervivencia del joven Arthur, a bordo del navío Grampus, el cual se ve envuelto en una situación terrible tras un accidente. A lo largo de su viaje se enfrenta al inclemente mar, pero también a un motín y a un momento de canibalismo. Cuando la tripulación comió lo último que se encontró, una tortuga, tras pasar días sin comer, se decide sortear un sacrificio para alimentar al resto. Así terminan asesinando a un tal Richard Parker, a quien le cortan cabeza, manos y pies para luego ser devorado. Esta historia se publicó en 1838 y casi 50 años después el yate Mignonette salió de un puerto inglés con intención de llegar a Australia. Pero una tormenta provocó que la embarcación quedara a la deriva, y sus tripulantes vivieron la misma historia. De hecho, también comieron una tortuga por la desesperación, pero al final hubo una diferencia. Uno de los tripulantes, ya con su final cerca, decidió acabar con su sufrimiento y los demás utilizaron su cuerpo como sustento.
O al menos eso es lo que contaron los sobrevivientes. Número 10. Ella estuvo ahí todo el tiempo. En 2007, Michael Dick buscaba a su hija Lisa, a quien no veía hace 10 años. Él la buscó junto a sus otras 2 hijas, pero sin éxito, principalmente porque todo lo que sabían era que vivía en Sudbury, Inglaterra, hasta que el hombre recibió la ayuda del periódico local y fue allí cuando logró encontrarla. Lo curioso o la gran coincidencia es que en la foto que se tomó con sus hijas para la publicación del periódico, salía Lisa en el fondo. Cuando la chica lo vio, fue a reunirse con su padre para finalmente reencontrarse después de tanto tiempo. Número 11. Las fotos perdidas. Pero si hablamos de fotos que unen destinos, hay que hablar sobre el siguiente caso. En 1914, una mujer alemana le tomó 6 fotos a su hijo y le encargó a una amiga de Estrasburgo que le revelase el carrete, pero el destino tenía preparado algo diferente a su plan, ya que durante ese año se desató la Primera Guerra Mundial y la mujer no volvió a ver ni a su amiga ni a las placas, así que dio por perdida a las fotografías. Sin embargo, la coincidencia llegó 2 años después, en 1916, cuando adquirió una placa fotográfica supuestamente virgen cerca de Frankfurt, a más de 200 kilómetros de Estrasburgo, y con ella fotografió a su hija recién nacida. La sorpresa fue que al revelarla, se mostró una doble exposición, mostrando la imagen de su hija tomada en 1916, superpuesta a la de su hijo fotografiado en 1914. Número 12. Los 2 científicos y el número pi. Lincoln y Kennedy no fueron los únicos en coincidir en algunos aspectos. 2 de los científicos más importantes de la historia también tienen sus propias coincidencias y aún más con el día de pi. Como sabrán, el 14 de marzo al revés se lee como el número pi, 3,14, lo que nos lleva a hablar de una curiosa casualidad entre Albert Einstein y Stephen Hawking. El primero nació en el 14 de marzo de 1879, mientras que Hawking falleció en el 14 de marzo de 2018. Pero no es todo. Sus vidas terminaron a la edad de 76 años. Una larga vida para el profesor Hawking debido a su condición y los desalentadores pronósticos médicos que no le dieron mucho tiempo. Además, Hawking nació el 8 de enero de 1942, el mismo día que se cumplían 300 años de la muerte de Galileo Galilei. Además, Hawking nació el 8 de enero de 1942, el mismo día que se cumplían 300 años de la muerte de Galileo Galilei. Es como si todo quedara entre las mentes más brillantes. Número 13. El hilo rojo de la vida real. Existe una leyenda japonesa que cuenta que las personas destinadas a encontrarse están conectadas por un hilo rojo e invisible que une sus dedos meñiques desde el nacimiento. Y sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias, el hilo nunca se rompe. Se puede enredar, se puede tensar, pero jamás se romperá, por lo que las personas se encontrarán tarde o temprano. Algo como lo que le ocurrió a Amy Maiden y Nick Wheeler, quienes se casaron en el año 2014 y vivían un feliz matrimonio. Un año después de su casamiento, Amy revisaba algunas fotos familiares recordando viejos momentos e incluso de la infancia de su marido. En una de estas en las que Nick apenas era un niño de 11 años y jugaba en la playa de Cornualles, antes de siquiera imaginar conocerse. Ella estaba ahí, en el fondo de la imagen. Se habían encontrado, pero no era el momento y tampoco sabían que estaban destinados para estar juntos. Un año después de tomar aquella foto, Nick se mudó a Cornualles, y el resto es historia. Número 14. La guerra terminó al llegar a su puerta. En 1854, un granjero estadounidense llamado Wilmer McLean se había mudado a Manassas, Virginia, un lugar donde se desató la primera batalla de Bull Run, la cual literalmente comenzó en su patio trasero cuando las tropas de la Unión avanzaron contra las fuerzas confederadas. El estallido del combate cerca de su hogar llevó a McLean y su familia a mudarse más al sur para escapar de los horrores de la guerra. Y es que solo imagina estar tranquilo en el patio de tu casa y de repente escuchar los tambores de la guerra y disparos en la parte de atrás. Con el país dividido, McLean llegó a una nueva residencia en la Appomattox Courthouse. Él quería paz, cosa que conseguiría,
aunque de la manera más extraña, ya que fue allí donde el general confederado Robert E. Lee se rindió ante el general de la Unión Ulysses S. Grant el 9 de abril de 1865, marcando efectivamente el final de la guerra civil. Y no lo creerán, la rendición de Lee tuvo lugar en la sala de estar de la casa de McLean, convirtiendo simbólicamente su nuevo hogar en el lugar donde terminó la guerra, y en el anterior donde inició. ¿Cuáles son las probabilidades? Número 15. Lo que no te parte. Muchos conocemos la expresión que me parta un rayo, y es verdad que si sucediera no vivirías para contarlo. Pero no es el caso de Walter Summerford, quien fue un oficial británico que sirvió durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, es más conocido por un fenómeno extraordinario que le sucedió durante y después de la guerra. Y es que Summerford sufrió una serie de incidentes relacionados con ser golpeados por rayos, y en 3 ocasiones distintas. El primer incidente ocurrió en 1918 durante la Primera Guerra Mundial, mientras servía como oficial en el ejército británico, el cual lo dejó paralítico de la cintura para abajo. El segundo vino años más tarde, durante una tormenta eléctrica en 1924. Mientras se encontraba sentado en el banco de un parque, Summerford fue golpeado por un rayo nuevamente, esta vez dejándolo paralítico del lado derecho de su cuerpo. A pesar de estos incidentes, el desafortunado hombre continuó con su vida y trabajó como auditor hasta su muerte en 1939. Lo que hace esto aún más curioso es que después de su muerte su tumba fue alcanzada por un rayo en 1939. Este extraño fenómeno llevó a la especulación sobre la supuesta maldición a Summerford, que sugerían que el oficial seguía trayendo los rayos incluso después de su muerte. Estas han sido las 15 coincidencias más extrañas, improbables y sin explicación que hemos recopilado. Y lo cierto es que cada una es más sorprendente que la otra. ¿Y hay más? Pues claro que sí. Y si quieres que te las traigamos en otro video, déjanos saber en los comentarios.